la importancia de las emociones es algo que tenemos que aprender a conocer, a manejar, para no guiarnos simplemente por ellas. Y por esto contamos con la presencia en el día de hoy en nuestro programa de Ana Luz Núñez, quien es psicóloga, y vamos a hablar precisamente sobre el tema de las emociones. Ana Luz, bienvenida. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Excelente, gracias. Honor. Qué bueno, hoy tenemos ese tema muy importante que son las emociones, ya que estas son las que equilibran nuestra vida, porque una inteligencia emocional es lo que nos lleva a una vida tranquila. Vamos a comenzar por hablar de las emociones negativas, que son esas... Ana Luz, ¿qué te parece si primero definimos lo que son emociones? Para que las personas puedan entender a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de emociones. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Por ejemplo, de los pensamientos, de las reacciones. Ok, las emociones son ese conjunto de sentimientos o de acciones que tomamos de acuerdo en algunas situaciones. Por ejemplo, muchas veces, algo que voy a poner un ejemplo muy típico de aquí, de República Dominicana, el tapón. Muchas veces estamos en ese tapón y nos vamos poniendo eufóricos y nos enojamos porque hay un señor que pasa y por donde no debería de pasar. Y ahí es que nosotros debemos de calmarnos un poquito, poner una musiquita y tratar de controlar esas emociones de ira que muchas veces tenemos en los tapones. Las emociones las vivimos a diario, en todas las situaciones, porque de acuerdo al medio ambiente donde estemos, tenemos diferentes emociones. O muchas veces hay una música, ¿no?, que nosotros escuchamos, que nos pone así como con sentimiento, nos acuerda a una persona que queremos. Es muy importante tener inteligencia emocional. ¿Cómo podemos manejarlas? Porque sí es muy fácil en una entrevista como la que estamos realizando ahora decir, no, tómalo sobre los tapones, no te desmontes, no le bajes el vidrio al conductor de al lado y no le digas 10 cosas, o si tú tuviste un problema con tu pareja, como que es incluso una de las emociones que no sabemos manejar en muchas ocasiones. Cuando tenemos estos problemas, incluso no tiene que ser la ruptura definitiva, incluso problemitas, discusiones, y no sabemos manejarlas. ¿Qué hacer? Lo primero es saber, conocer qué sentimos. Después que nosotros sabemos qué sentimos, cuál es el sentimiento que tenemos, cuál es la emoción que tenemos. Identificar la emoción. Identificarla, exactamente. Después que la identificamos, podemos manejarla. Porque una persona, o sea, tú no puedes tomar una buena decisión basada en tus emociones. Y eso es muy importante. La mayoría de las personas, que es típico, o sea, uno tiene una emoción y reacciona de acuerdo a esta. Lo ideal es tomarse un momento. El mínimo momento que uno debería de tomarse son 20 minutos. Entonces, por eso es que dicen que no tomes tus decisiones cuando cuando estás muy triste, ni cuando estás muy incómoda, ni cuando estás muy contenta tampoco. Lo ideal es tomarse un tiempo. Usted se toma un tiempo, define qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y acciono en base a eso. Emociones negativas y emociones positivas. Bueno, las negativas lo sabemos, los celos, el enojo, la ira, la tristeza, que muchas veces angustia, muchas veces es negativa, pero otras es positiva. Igual que la felicidad es una emoción positiva, pero se puede convertir en negativa, ya llenándose de euforia. Es relativo. El miedo. Es relativo, exacto. El miedo es una emoción negativa, pero se puede convertir en positiva porque esta te puede ayudar a accionar ante alguna cosa que tú quieres. O sea, no podemos dejar llevar o del miedo o de la tristeza. Debemos de accionar equilibradamente. Bien, Ana Luz, hay situaciones específicas en las que nos vemos las personas que nos afectan. Por ejemplo, algo muy común es cómo nos desenvolvemos en nuestro ambiente laboral. A veces hay personas que pueden irritarnos, que pueden hacer que nuestro trabajo se vea, pueda ser afectado, pueda ser complicado. ¿Cuál es que puede ser un tema muy común? ¿Cuál es la actitud que debe tomar una persona que se siente afectada por ese tipo de circunstancias?
Lo primero es, después que define qué es lo que está pasando, por ejemplo, tiene que tener aceptación. Hay cosas que podemos y no podemos cambiar. En el caso del trabajo, lo ideal es, si usted tiene algún conflicto con un compañero, después que usted esté calmado, que pase cualquier eventualidad, usted habla con el compañero y trata de manejarlo. Mira, las cosas son así, marcar sus límites, saber siempre qué es lo que uno quiere en un ambiente equilibrado. O sea, equilibradamente tú tomas tus decisiones y la pones en acción. Después que una persona tiene sus ideas claras de qué va a hacer y cómo va a reaccionar, ya las emociones están ahí, pero usted sabe cómo manejarlas, que es lo importante. Debemos de tener límites claros en nuestras relaciones con las personas, en sentido general. No solamente cuando estamos hablando de relaciones laborales, sino incluso las relaciones personales. Porque hay muchas personas que no saben establecer estos límites y no tienen no, entonces se sienten violentadas y luego no saben cómo reaccionar. Pero en ningún momento tú le has dicho a esa persona, hasta aquí llego yo, hasta aquí tú tienes permiso de estar o hacer conmigo. Exactamente. Incluso en las familias se ve mucho, que mi hermano esto, que mi hermano lo otro, pero usted le dijo a su hermano cuáles son sus límites, usted está respetando los límites del otro, que eso es algo muy, muy importante, porque yo no puedo poner límites cuando yo no estoy respetando los límites ajenos. Yo debo de saber cuál es mi lugar. Sí, pero cuando tú eres el menor de la casa, no existe límite. O sea, la gente, nadie te escucha y nadie entiende que tú como muchacho no tienes tus límites. Sin embargo, sí, hay que pautarlos. Incluso es un deber, un trabajo que deben de realizar los padres con los niños desde pequeños. Pero algo que quería analizar y preguntarte es también, las emociones no se califican las emociones son algunas de las mujeres y otras de los hombres. Sin embargo, sí nosotras, en algunas situaciones, cuando tenemos dificultad con nuestra pareja, solemos, cuando discutimos, votarlo. Nos dejamos llevar de nuestra emoción y decir, yo no aguanto con esto, vamos a dejar eso. Inmediatamente. Ahí es donde usted debe de tomarse el tiempo. Y cuando terminas de llorar, que estás mal calmada, no quieres dejarlo, en realidad. Bueno, ahí es donde uno toma la decisión caliente. Yo te voy a dejar. Ahí es cuando estamos hablando de la decisión caliente, que uno toma en base a la emoción, toma la decisión. Después que esta pasa, que ya usted está más equilibrado, dice, no, yo no lo voy a votar por esto. Sin embargo, los hombres se dejan llevar más por las emociones negativas cuando tienen problemas económicos. De trabajo, porque quizás son los que sustentan un hogar donde tienen que llevar la comida a sus hijos, donde tienen que pagar el colegio, entre otros gastos que son básicos en una casa, no ha cobrado o no tiene de dónde sacar ese dinero. Las emociones negativas fluyen y muchas veces no las saben controlar. Ahí debemos de tener una mente positiva, tratar de ver lo positivo de lo que nos está pasando y cómo podemos mediarlo, porque si nos dejamos llevar de esa emoción, de esa angustia, accionamos de una forma negativa. Sí, pero es difícil mucho, no es tan fácil para un padre llegar a su casa donde los niños no entienden cuando no hay dinero, cuando hay quizás una carencia en el hogar. No es por gusto, es porque definitivamente no hay, y tú llegas sin 100 pesos en el bolsillo y un niño te dice, papi, yo tengo que llevar una cartulina, compré un disfraz para mañana, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. O sea, las emociones te invaden, tú como padre te sientes impotente y es difícil de manejar ese tipo de situaciones. Tú sabes que ahora que Carol menciona eso, precisamente, me viene a la mente las personas que comen por ansiedad, porque precisamente no saben manejar sus emociones. Cuando tenemos todo este tipo de cosas que nos vienen de repente, que no podemos manejar, que no sabemos de qué manera, de qué forma equilibrada mantenernos nosotros tranquilos en medio de tanta angustia y circunstancias que tenemos alrededor que se escapan de nuestro control, pues mucha de la gente caen precisamente en eso y comen para poder satisfacer quizás esa necesidad de control. Sí, esas personas lo que llenan un vacío. Lo ideal es poner en práctica algunas técnicas, puede correr, salir a caminar, incluso leer un libro. Uno debe de mantenerse distraído. Por ejemplo, el estrés es fatal para las emociones, porque uno piensa lo negativo, lo malo, todo lo malo que va a pasar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, combatimos el estrés, tratamos de tener una mente positiva para poder desarrollarnos. Ana Luz, hay veces que las malas emociones están ligadas a problemas fisiológicos
o que no quemamos suficiente energía, o que no hemos tratado de desarrollar una vida interior lo suficientemente importante o una filosofía de vida que nos ayude a, bueno, a desenvolvernos en la vida. ¿Cómo está ligado el tema de las emociones al estilo de vida que a veces llevamos? Bueno, está muy ligado porque hay personas que incluso por la deshidratación se incomodan, están enojados. Sí. Lo ideal es tratar de llevar una vida saludable, que salir a correr, tener una buena conversación con una persona que sea de tu confianza, incluso puede ser un desestresor, meditar. Hay muchas personas que dicen, no, clases de yoga, eso es pagar más, por así decirlo, pero usted puede sentarse en su casa, poner una música tranquila y simplemente estar tranquilo, tratar de poner esa mente en blanco para usted poder tener un equilibrio. Y los que a veces nos sentimos mal, tenemos alguna condición emocional y tenemos miedo a asistir a un especialista. ¿Qué debemos entender a la hora de, bueno, sabemos que estamos mal emocionalmente y no necesariamente significa que estamos locos, pero sí debemos buscar un especialista? Bueno, cuando a una persona le duele la barriga, va al médico. Si usted siente que necesita una orientación, porque muchas personas dicen, ir al psicólogo es, yo no estoy loco para ir al psicólogo. Claro. Un psicólogo es una persona que te ayuda a equilibrarte, que te ayuda a organizarte. Y cuando una persona está organizada, cuando su cabeza está organizada, está mucho mejor. Entonces, es simplemente dar ese paso. Y aprender a gestionar las emociones. Claro Yo creo que esto es sumamente importante, el tema de las emociones, porque eso nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo siempre me inclino en estos temas de las emociones por lo de las parejas sentimentales, que quizás tenemos una estadística todos los días mayor de divorcios, de separaciones, incluso de rupturas muy drásticas, en ocasiones no tanto, porque se hacen convenios entre la pareja de que no pueden estar juntos, sin embargo, otras ocasiones suceden casos muy feos, pero debemos de manejar esta situación, porque tanto la madre como el padre, cuando sucede esto, pueden caer en depresiones, pueden caer en miedo quizás a quedarse solas toda la vida, no poder quizás sustentar a sus hijos, en depresiones tan extremas que si no sabemos manejar nuestras situaciones, podríamos seguir aumentando la tasa de suicidios, que es lo que pasa muy a menudo. Sí, esto está pasando porque los jóvenes están teniendo relaciones muy tempranas. ¿Por qué? Porque no conocen sus emociones. Ellos no saben, no saben qué es lo que le toca en la edad que les toca. Ahí deben de entrar los padres y saber, bueno, a ti, tú estás en la infancia, ¿qué te toca? Te toca jugar al escondido, montarte en una bicicleta. Eso es difícil de controlar, honestamente. Sin embargo, tiene mucha razón en lo que dice, porque debemos de empezar a orientarlos desde pequeño. Muchas veces tratamos de reprimir a los niños cuando están expresando sus emociones y tenemos que dejarlos que las expresen, pero canalizarlas de la forma adecuada. Que ellos entiendan que sí es correcto que se enojen, pero la forma de expresar el enojo quizás... No estrellando el televisor. Exactamente, no estrellándose ellos en el piso, pero que sí es normal que se enojen. Claro, es normal que todos tengamos emociones y que las expresemos en algún momento. Eso es perfectamente normal. Los niños, los preadolescentes, las emociones las tienen revueltas. A flor de piel. Como dicen. Exacto. Insoportables. Sí. Ahí los padres juegan un papel muy importante, ya que estos son los que deben de canalizarles esas emociones, mostrarles cómo ellos deben de reaccionar ante esta emoción o cómo ellos van a tener una inteligencia emocional. Claro, manejar las emociones y que no nos manejen a nosotras. Exactamente. Ana Luz, un inmenso placer para nosotras haberte recibido aquí. Yo creo que con estas buenas informaciones, pues podemos nosotras colaborar y poner nuestro granito de arena para que todos aprendamos. Y manejar la de nosotras también. Claro que todo. sí, aprender a gestionar las emociones. Chicas, vamos a una pausa. Regresamos con más de Entre Ellas luego de nuestro contenido.